Buen día, hermanos, la paz de Dios con ustedes. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, el versículo 4. A este mensaje yo le titulé Lo que debemos de recordar. ¿Ya lo tienen? Vamos a darle lectura, ¿sí? Dice así la palabra de Dios. Y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas para que recordasen y confesasen y loasen al Señor Dios de Israel. Vamos a hacer una oración. Padre, esta mañana glorificamos tu nombre y te damos gracias porque nos permites estar en tu casa, Señor, porque podemos venir y gozarnos y deleitarnos en tu presencia, porque eres nuestro Padre que nos has amado con amor eterno y te damos gracias. Gracias por ese amor tan grande que has manifestado a nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar en tu casa el día de hoy. Gracias porque en estos momentos tú vas a hablar a nuestras vidas, vas a hablar a nuestros corazones. Gracias por esta palabra que tú has enviado. En el nombre de Jesús, amén. Decía mi esposo que no se nos va a olvidar, ¿verdad? Que se cometió un error en la lona y que se puso 2 veces. ¿Cuál fue la palabra que se puso? ¿Instruir? Instruir. Y estaba yo pensando que somos muy dados a recordar las cosas malas. Somos muy dados a, si el esposo nos hizo algo hace 40 años, ¿ya se nos olvidó? ¿A quién ya se le olvidó? ¿Verdad que no se nos olvida? No, es que hace 40 años, acuérdate, no me quisiste acompañar a la tienda en la noche, me tuve que ir sola, ¿verdad? No se nos olvida. Somos muy dados a mantener esos recuerdos. Yo creo que aún más las mujeres. Creo que las mujeres tenemos esa capacidad de memoria asombrosa, que no se nos olvida lo que, si en algo nos agravió el esposo, no se nos olvida. Pero hay una palabra que el Señor dice, que no nos acordemos de las cosas antiguas, ni traigamos a memoria las cosas pasadas. Y yo creo que el Señor, a esas cosas antiguas y a esas cosas pasadas que el Señor se refiere, que nosotros no lo debemos de traer a memoria, es precisamente a los agravios, precisamente a que nosotros estemos guardando resentimientos, a que hasta nos llenemos de amargura, porque tanto estar pensando en un agravio, en algo que nos hicieron, que nos lastimó, nos puede llevar a llenar nuestro corazón de amargura. Y dice la palabra de Dios que cuando brotan raíces de amargura, nosotros hasta podemos perder nuestra salvación. Estamos a lo mejor tan enfocados en estar recordando. ¿Qué es recordar? Recordar es traer a memoria esos acontecimientos. Y ahí los guardamos, y es que me hicieron esto, y es que me hicieron lo otro, y a lo mejor cada que nos acordamos hasta lloramos, y nos ponemos a llorar, ¿no? Porque a lo mejor fue muy grande esa herida que quedó en nuestro corazón. Pero el Señor no quiere que nosotros nos enfoquemos precisamente en esas cosas antiguas, las traigamos a la memoria. Pero hay cosas que sí quiere que recordemos. Y vamos a ver precisamente
¿qué son esas cosas que el Señor sí quiere que lo traigamos a memoria? Y vemos en el versículo que acabamos de leer, nos está hablando cuando fue la consagración, cuando se llevó el arca de Dios a la ciudad de David. Y dice la palabra de Dios, y puso delante del arca del Señor ministros de los levitas. ¿Para qué los puso? ¿Para qué dice ahí? Para que recordasen y confesasen y lo hacen al Señor Dios de Israel. El que se hubieran puesto a esos ministros de Dios, a esos siervos de Dios delante del arca, tenía un objetivo, y ese objetivo era estar recordando al Señor, recordándolo, confesándolo, loándolo. ¿Qué es loar? O sea, dar alabanza, exaltarlo, glorificarlo, reconocerlo, adorarlo, ¿sí? Ese era el objetivo. Y el Señor, ese es el objetivo de las cosas, esta es una de las cosas que Dios quiere que nosotros recordemos, que tenemos siempre que estar recordando quién es Dios. ¿Quién es Dios, hermanos? Yo creo que todos lo hemos experimentado. A lo mejor habrá quien lo haya experimentado como el Dios proveedor, Jehová Jireh. A lo mejor haya quien lo haya experimentado como el sanador. A lo mejor haya quien lo haya experimentado como el libertador, ¿no? El que nos liberó de demonios. A lo mejor haya quien lo haya experimentado como el protector, que nosotros vimos un peligro inminente y vimos cómo el Señor con su mano poderosa nos guardó, nos protegió, ¿verdad? Yo creo que cada quien lo hemos experimentado de diferentes maneras y de formas muy personales, pero poderosas. Pero nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Dios es el que, decía el salmista, el que no olvidemos ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque Él a cada uno de nosotros se ha manifestado. O habrá aquí alguien que pudiera levantar su mano y decir, a mi vida no se ha manifestado de ninguna manera. A ver, si pudiera ser que a lo mejor aquí hay alguien presente que diga, yo no he visto ninguna manifestación de Dios en mi vida. A ver, si hay alguien que pueda decir eso, pues levante su mano. No veo ninguna mano levantada. Quiere decir que Dios se ha manifestado a nuestras vidas poderosamente, ¿verdad? Y glorificamos su nombre por ello. Entonces, estos ministros fueron puestos para que se recordase quién es el Señor, para que se confesasen sus obras, sus prodigios, sus señales, sus maravillas, que siempre se estén hablando, que siempre se estén recordando, que no se nos olvide. Es necesario que no se nos olvide, hermanos. Cuando a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, nos empezamos a deslizar, empezamos a caer en ingratitud, empezamos a hacerlo a un lado de nuestra vida y lo desechamos. Llega un momento en que ya se nos olvidó y decimos, por mí no ha hecho nada y yo voy a hacer mi voluntad. Ya no voy a hacer la voluntad de Dios, ahora voy a hacer mi voluntad. Lo que yo quiero, porque ya se nos olvidó. Y eso no debe de pasar. Siempre tenemos que tener presente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Y para que nosotros le demos alabanza, le tributemos alabanza, lo exaltemos, lo glorifiquemos. Vamos a ver que el Señor quiere que recordemos sus maravillas. Ahí mismo, en los versículos 11 y 12, y dice así la palabra de Dios: buscad a Dios y su poder, buscad su rostro. ¿Cuándo, hermanos? Continuamente, no nada más cuando tenemos necesidad, no nada más cuando ya nos llega el agua al cuello, no nada más cuando
estamos angustiados. No, tenemos que buscar a Dios continuamente. Continuamente quiere decir siempre, continuamente, algo continuo, algo que se está dando momento a momento, ¿sí? Dice que debemos de buscar su rostro, debemos de buscar su poder continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Aquí nos está diciendo, hacer memoria es recordar. Nos está diciendo que recordemos sus maravillas, que recordemos sus prodigios y que recordemos los juicios de su boca. Yo sé que si yo pregunto, a ver, si yo invitara a alguien, a ver, ¿quién quiere pasar a dar testimonio de una maravilla de Dios? ¿Quién quiere pasar a dar testimonio de sus prodigios? ¿Quién quiere pasar a dar testimonio de sus grandezas? ¿Quién quiere pasar a dar testimonio de una palabra que Dios le envió, que fue poderosa y que le levantó el ánimo? Sus juicios. Yo sé que muchos querrían pasar. A ver, levanten la mano, ¿quiénes quisieran pasar? Son muchos, no va a pasar nadie. Son muchos, no nos daría tiempo. Este tema es un tema muy amplio. Nos vamos a ir rápido, ¿sí? Pero es algo que nosotros debemos estar siempre recordando. ¿De qué nos libró el Señor? A lo mejor nos libró de que nos cortaran un pie, porque a lo mejor somos diabéticos. A lo mejor nos libró de la muerte. A lo mejor nos libró de violencia. A lo mejor nos libró de la miseria. A lo mejor simple y sencillamente nos libró de la vida vana y vacía que vivíamos antes de conocerle. Una vida sin Cristo es una vida vacía, es una vida triste, es una vida que sin sentido. Muchas veces vivimos sin un sentido, no tenemos un objetivo, vivimos por vivir, pero no hay a lo mejor una meta, no hay un objetivo, no hay motivos para vivir. ¿Cuánta gente vive sin motivos para vivir? Viven en depresión, viven en dolor, viven en un lamento. A mí me gusta mucho, es una alabanza que dice, porque antes mi vida un lamento era y ahora es una nueva canción. Y me gusta mucho porque es una realidad en mi vida. Mi vida antes era un lamento y Dios vino a cambiar las cosas. Lo primero que Dios hizo en mi vida cuando llegó Él a mi vida fue poner gozo en mi corazón. Un gozo real, un gozo verdadero, un gozo por haberlo conocido, un gozo por saber que Él me amaba. Y eso es algo maravilloso. Es algo asombroso, hermanos, que Dios nos dé esa oportunidad de saber que Él nos ama, que Dios haya puesto su mirada en nosotros y nos haya rescatado de nuestra vida vacía, que Dios haya tenido misericordia, que Dios haya mirado nuestra condición y que entre tantos millones de gentes que no lo conocen, haya puesto su mirada en cada uno de nosotros y haya dicho, ven, tú vas a ser mi hijo. Porque dice la palabra de Dios, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios lo hizo porque tuvo misericordia de nosotros y vino y cambió nuestras vidas. Y eso no se nos debe de olvidar nunca, hermanos. Nunca se nos debe de olvidar. En el momento en que eso se nos olvide, nosotros nos vamos a ensoberbecer. Nos vamos a llenar de soberbia, nos vamos a llenar de arrogancia y vamos a hacer a un lado a Dios de nuestras vidas. Y de ahí va a venir la caída, de ahí va a venir un sinfín de calamidades. Unas tantas situaciones que vendrían por olvidarnos,
por no recordar sus maravillas, sus prodigios, sus juicios, los juicios de su boca. Entonces, nunca lo debemos de olvidar. Siempre debemos de recordar las maravillas que Él ha hecho en nuestras vidas. Siempre lo tenemos que tener presente, lo tenemos que recordar, así como el salmista lo decía: alma mía, bendice al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Si nosotros nos levantamos, hermanos, y no nos duele absolutamente nada, gloria a Dios. Porque déjenme decirles, yo este año ya cumplí 60 años, no me da vergüenza decirlos. Yo nunca he negado mi edad, nunca me he quitado años, siempre he sido honesta, ¿sí? Y déjenme decirles que ya hay días que me levanto y acalambrada, ya me dan muchos calambres. ¿Y cómo duelen los calambres, sí? Entonces, si hoy nos levantamos y no nos ha dado ningún calambre, ay, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios, eso es algo maravilloso. Que no nos duela nada, que estemos bien, que estemos en paz, que estemos plenos, ¿sí? Debemos de recordar que su nombre es grande. Se cantaba una alabanza acerca del nombre del Señor. Cuán grande es su nombre, ¿verdad? A ver si al final nuestros hermanos de la alabanza la preparan y suben para que la cantemos ese canto. Vamos a Isaías 12, los versículos del 4 al 6. Dice así: y diréis en aquel día, cantad a Dios, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Aquí nos exhorta el Señor en su palabra a que nosotros le cantemos, a que nosotros lo aclamemos, a que nosotros lo celebremos, ¿sí? Dice: haced célebres en los pueblos sus obras, y que recordemos que su nombre es engrandecido. No hay otro nombre debajo del cielo más grande que el nombre del Señor Jesucristo, que el nombre del Señor, ¿sí? Y nosotros siempre lo debemos de recordar. Nos dice la carta de Filipenses que por su obediencia Él recibió el nombre más grande que hay, más grande. Y dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Esto lo dice la carta a los Filipenses. Y nosotros lo debemos de recordar, siempre debemos de recordar que su nombre es engrandecido. Cuando a María se le anunció que iba a tener un hijo, le dijo un ángel: y tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús significa Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, es el nombre más grande que puede haber, hermanos, que el Señor sea nuestro Salvador. Porque si Él no fuera el Salvador, estaríamos perdidos, estaríamos sin esperanza, estaríamos, híjole, no, sin nada. No habría salvación, y qué importante, es el milagro más grande de la creación, el que por fe podamos ser salvos. Porque dice la palabra de Dios que por fe somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe, para que no creamos que es por nuestro esfuerzo, es que como yo me porto bien y hago obras de caridad, pues por eso voy a ser salvo. No, es por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo.
Y el que él haya sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, eso hizo que él tuviera el nombre más grande que hay. Y nosotros lo debemos estar recordando siempre, su nombre, ¿sí? Como lo dice aquí en el libro de Isaías, recordar que su nombre es engrandecido. Cantad salmos al Señor porque ha hecho cosas magníficas. Se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque el Señor está en medio de nosotros y Él es grande. No hay otro ser más grande que el Señor, ¿sí? Debemos de recordar y nunca se nos debe de olvidar cuando el Señor nos libró de la muerte. A ver, levanten su mano. ¿A quién lo ha librado el Señor de la muerte, hermanos? El Señor nos ha librado de la muerte, ¿verdad? Vi muchas manos levantadas, gloria a Dios. Gloria a Dios que hay muchas manos levantadas. Nunca se nos debe de olvidar que el Señor nos libró de la muerte. Vamos al libro de Esther, capítulo 9, los versículos del 24 al 28. En los tiempos de la reina Esther se había decretado que todos los judíos murieran y el Señor los libró de la muerte. Vamos a verlo del versículo 24 al versículo 28. Dice así. Dice, porque Amán, hijo de Amedata Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquél trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días, ¿qué pasaría? Serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia, ¿qué pasaría con su descendencia? Jamás dejaría de recordarlos, jamás dejaría de recordarlos. No era cualquier cosa, hermanos, era un pueblo que estaba destinado a ser destruido. Era un designio que había hecho este hombre, Amán, por envidia hacia Mardoqueo, el tío de la reina Esther. Él con artimañas había creado este decreto. Había conseguido que el rey le permitiera que destruyeran, que mataran a todos los judíos. Y la reina Esther pues libró una batalla espiritual. Ella entró en ayuno y pidió que se le apoyara, que le apoyaran, o sea, todo el pueblo de los judíos, para que ella pudiera entrar ante el rey e interceder por su pueblo. Y Dios le dio la victoria, Dios lo hizo y Dios les libró de la muerte. Y como Dios los libró de la muerte, ellos se establecieron que en todo lugar, dice que por todas las generaciones,
las familias, las provincias, las ciudades, o sea, en todo lugar y toda la gente tenían que guardar esos días, tenían que recordarlos y no dejar de recordarlos, que Dios los había librado de la muerte. Yo vi muchas manos levantadas. Dios nos ha librado de la muerte y no debemos de olvidarlo nunca, hermanos. Siempre lo tenemos que recordar. Dios nos libró de la muerte y nuestra vida ahora le pertenece, porque ya no es nuestra. Si Él no nos hubiera librado de la muerte, pues ya estaríamos muertos, ¿verdad? Ya no tendríamos vida. Como Él nos dio vida, ahora nuestra vida le pertenece y lo tenemos que recordar todos los días de nuestra vida. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ahora le pertenecemos a Él. Ya no estamos para hacer nuestra voluntad, ahora estamos para hacer la voluntad de Él, para que nosotros podamos vivir una vida de obediencia a Él. Y lo debemos de recordar, siempre lo debemos de recordar, hermanos, que no se nos olvide. Tenemos que recordar algo que a lo mejor no nos es muy grato recordarlo, pero no se nos puede olvidar, porque es algo muy importante. Las consecuencias del pecado. Vamos al Salmo 38 y le vamos a dar lectura a los versículos del 1 al 5. Salmo 38 del 1 al 5. Arribita, probablemente su Biblia traiga ahí unas anotaciones. ¿Qué dice arribita de antes de empezar el versículo? ¿Cómo dice? La oración de un penitente. ¿Y qué dice abajo? Salmo de David para recordar. Él, o sea, sí, él así le puso ese título a ese salmo. Salmo para recordar. Y vamos a ver qué era lo que él tenía que recordar, ¿sí? Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 5. Dice así: Dios, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? A causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas. ¿A causa de qué? Dice, a causa de mi locura. Este salmo lo escribió el rey David, y los eruditos de la Biblia, personas de Dios que se han dedicado a estudiar las escrituras, ellos, basado en estos salmos, ellos expresan que esto fue después de que el rey David había pecado, de que había tomado a la mujer de su prójimo, tomó a Betsabé, se llegó a ella, tuvo relaciones con ella quedó embarazada, él mandó matar a su marido, ese bebé murió, o sea, se empezaron a ver las consecuencias de su pecado. Más adelante vemos uno de sus hijos viola a su media hermana, o sea, un hijo de David viola a otra hija de David, ¿no? Y luego su hermano de esta chica, pues venga a su hermana, manda matar a su hermano, y luego después este hijo se levanta en una rebelión contra su padre, lo empieza a perseguir, y el rey David, o sea, fueron una consecuencia tras otra, o sea, no paraba. ¿Por qué? Porque así es el pecado, hermanos. A veces no medimos consecuencias y se nos hace fácil, ay, pues voy a hacer esto. Y se nos hace bien fácil, pero no medimos
los alcances y todo lo que se va a venir. Y algo que se le vino a David, aparte de todas esas situaciones, de que siempre fue perseguido, sus enemigos querían su vida, él era un hombre de guerra, siempre anduvo huyendo, fue muy perseguido por el rey Saúl, después fue perseguido por su hijo Absalón. Aparte de todo eso, se enfermó, y los eruditos dicen, por todo lo que él habla de estos malestares, dicen que muy probablemente él tenía cáncer, por lo que él expresa, porque él dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice, hieden y supuran mis llagas, dice, a causa de mi locura. Yo creo que era tan grave esa enfermedad que él ya sentía que se había vuelto loco de ese dolor tan tremendo. Y precisamente ahí donde dice que hieden y supuran sus llagas, o sea, dicen los eruditos, muy probablemente él tenía cáncer de piel. Una persona que tiene cáncer de piel es una persona que le salen lesiones en algunas partes de su cuerpo, y por causa del cáncer esas lesiones no sanan. Y a la persona la pueden tener con muchos tratamientos, le pueden hacer muchas cosas, pero no sana, porque el cáncer no permite que sanen esas heridas. Y es algo muy doloroso. Y los eruditos piensan, dicen, muy probablemente el rey David tenía cáncer de piel, porque aquí habla de sus heridas. O sea, cuando dice que hieden, está hablando de mal olor, como heridas podríamos decir infectadas, que tenían un mal olor y que además le estaban supurando, ¿no? O sea, qué tremendo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. ¿Y cómo le escribió, le puso de título él a este salmo? Salmo para recordar que las consecuencias del pecado son graves, y que dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. De Dios no nos vamos a burlar. Si nosotros pecamos, las consecuencias nos alcanzarán. Y de veras que Dios tenga misericordia. Dice el libro de los Hebreos, tremenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y tremenda cosa es caer para recibir una corrección. No porque Él sea malo, porque dice la palabra de Dios que por castigos por el pecado, dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. Si nosotros pecamos y somos sus hijos, necesitamos recibir un correctivo, porque Dios no quiere que nos perdamos. Si nosotros nos quedamos sin castigo, ¿vamos a entender que estuvo mal lo que hicimos? No vamos a entender, porque vamos a decir, ay, no pasa nada. Entonces se nos va a hacer fácil volver a pecar, porque no pasa nada. Ay, pues no pasó nada. Pero cuando el Señor nos da un buen embarazo, ¿qué decimos? Ay, sí me dolió, sí pasa y viene temor a Dios, ¿sí? Viene temor a Dios por ese correctivo. Estábamos recordando en familia, mi familia original, mi mamá nos corregía porque pues mi papá no estaba presente, entonces a ella le tocaba. Y yo recuerdo que en muchas ocasiones, o sea, ella, su forma de corregir era que aventaba manazos y aventaba golpes con la mano. Ella pegaba con la mano, pero luego al día siguiente o hasta 2, 3 días después, ya ella nos decía, ay, me duele mi mano, ay, me duele mucho mi mano. Ella decía, me duele mucho mi mano. A mí me decía, me duele mucho. Le digo, pero ¿por qué te duele? Pues es que le pegué a tu hermana.
pues es que ves que le pegué y ay, cómo me duele. Ella duraba con dolencias en su mano días, le dolía la mano varios días porque ella pegaba con la mano. Pues un buen día se encontró una manguera de la lavadora que ya estaba picada, ya se había picado, la tuvieron que cortar, le tuvieron que poner a la lavadora una manguera nueva. Y que se agarra mi mamá su manguerita. No, hombre, no. Pues se la agarró de correctivo, hermanos. Y pues ella aventaba el manguerazo, y esas mangueras son como de goma y son gruesas. Y un manguerazo duele hasta el alma. Entonces, mi hermana, la que falleció, ella era muy rebelde, ella era muy claridosa, ella, si algo no le parecía, ella no, y se ponía al tú por tú. Y a mi hermana pobrecita, cada rato le llovían los manguerazos. Y yo cuando veía, yo veía su reacción, yo la veía que brincaba, gritaba, lloraba del dolor. Y yo en mi interior yo decía, ay, como que exagera. Yo decía, como que exagera. Se me hace como que, pues sí la de doler, pero no creo que tanto. Ay, hermanos, pues un día me tocó a mí la bendita manguera. Me dio mi mamá un manguerazo. No, hombre, no. Ahí me di cuenta, dije, ay, pobrecita de mi hermana, sí le dolía. Y ahí me di cuenta que no era exagerado el dolor. Donde le pegaba a uno la manguera, lo primero que uno sentía era un ardor horrible, así como muy profundo. Después se hacía un moretón casi negro, muy morado, casi negro, y quedaba el moretonzote, y eran días que duraba el dolor de ahí de donde se había hecho el golpe de la manguera. No, a mí me tocó una sola vez un manguerazo y con eso le agarré respeto. Y ya de ahí yo, que mi mamá me decía, no pues no voy. ¿Que vas a hacer esto? Pues sí lo hago. Porque yo decía, no, donde mi mamá agarre la manguera y me dé, yo le agarré mucho respeto a la manguera. Mi hermana, pues no, ella sí cada rato le tocaban esos golpes. Pero así es Dios nos ama. Dios nos ama, no quiere que nos perdamos y Él nos va a dar nuestro correctivo. Él nos va a dar nuestro correctivo y van a venir consecuencias y nunca se nos deben de olvidar. Así como este salmo dice, para recordar las consecuencias del pecado, para que nosotros temamos a Dios y para que no lo pensemos, no 2 veces ni 3, hermanos, las veces que sea necesario. Y tengamos temor. ¿Por qué? Porque a lo mejor las consecuencias las vamos a sufrir nosotros, pero a lo mejor no las vamos a sufrir nosotros. A lo mejor las van a sufrir nuestros hijos, o a lo mejor las van a sufrir los hijos de nuestros hijos. Yo en lo personal, yo no quiero dejar herencia de maldición a mi descendencia, ni creo que ustedes tampoco. Yo creo que lo que vivimos, que no fue bueno, que fue maldición, yo muchas veces he orado, Señor, ten misericordia de mí, perdóname todos mis pecados y que no lleguen las consecuencias a mis hijos. Que hasta aquí llegue la maldición, porque son tremendas las consecuencias. Son tremendas las consecuencias y no se nos deben de olvidar. Nosotros lo debemos de tener eso siempre presente, las consecuencias del pecado. Bueno, vimos en el Antiguo Testamento, ahora vámonos al Nuevo Testamento, cosas que nosotros debemos de recordar. Debemos de recordar los milagros del Señor. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 8, los versículos del 17 al 21. Marcos 8, del 17 al 21. Dice así: y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? ¿Y no recordáis?
Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Creo que es hasta ahí, ¿verdad? O ya me pasé. Es hasta el 21. Dice, y les dijo, ¿cómo aún no entendéis? ¿Qué vemos aquí? Vemos que estaban pues discutiendo él les estaba hablando de la levadura de los fariseos, que se guardaran de la levadura de los fariseos, y ellos sentían que el Señor estaba haciendo alusión a que ellos no habían llevado pan. Entre ellos hablaban y decían, creo que lo está diciendo porque no trajimos pan. Entonces el Señor les empezó a decir, pues, o sea, ¿qué no están entendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Qué discuten de esto? Y Él les comenzó a decir, o sea, ya se les olvidó. Y les menciona, les pregunta, dice, cuando partí los 5 panes entre 5,000. Imagínense, hermanos, 5 panes entre 5,000. No eran panes así ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando llaman para algo asombroso? O sea, no eran panes gigantes. El récord, ¿cómo? Guinness. No eran panes del récord Guinness, eran panes normales. Imagínense 5 panes para alimentar 5,000 personas. Pues yo creo que a lo mejor ni para 50, ¿no? Pero eso fue un milagro que Dios hizo. 5 panes repartidos entre 5,000. Y todavía recogieron cestas, 12 cestas llenas de pan. ¿Por qué? Porque fue un milagro que Dios multiplicó los panes. Y luego dice, y cuando los 7 panes entre 4,000, dice que recogieron 7 cestas llenas de pan. Entonces Él les dice, ¿no recuerdan? O sea, ¿que no se acuerdan de los milagros que hice? Tenemos que recordar los milagros que Dios hizo. Si nosotros recordamos, hermanos, nuestra fe va a estar fortalecida. Cuando a nosotros se nos olvidan que Dios hace milagros, pues vamos a caer en desesperanza, vamos a caer en angustia. ¿Por qué? Porque pues ya se me olvidó que Dios hace milagros, ya se me olvidó que Dios es todopoderoso, ya se me olvidó que para Él no hay nada imposible. Se nos olvidan los milagros y vamos a caer en angustia, vamos a caer en aflicción, porque no vamos a tener esperanza. Si nuestra mirada está puesta en las circunstancias, olvídense, estamos acabados. Nuestra mirada debe de estar puesta en el Señor, y por eso es muy importante que no se nos olviden los milagros que Él hace, que tenemos un Dios hacedor de milagros, que tenemos un Dios que provee, que tenemos un Dios que sana, que tenemos un Dios que liberta, que tenemos un Dios que libra de la muerte, que tenemos un Dios que libra de peligros, que tenemos a un Dios restaurador. Bueno, que el Señor es todo, porque el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Aquí hasta lo tenemos ahí, lo tenemos ahí. El Señor es mi pastor y nada me faltará. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Porque el Señor está cerca de nosotros. No se nos debe de olvidar. Dios está cerca de nosotros. Y Él no es hombre ni hijo de hombre. Él no está limitado como nosotros. Él es el Dios altísimo, el creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Y vean imágenes de los astros, es asombroso, es asombroso. Y todo eso Él lo hizo, todo eso Él lo hizo. Para Él hace la llaga y cura la llaga. Y para Él no hay nada imposible.
tenemos que confiar en Él y que no se nos olviden sus milagros, que no se nos olviden sus palabras. Vamos a Juan 14, 26. Juan 14, 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice que el Espíritu Santo, Dios lo enviará en su nombre y Él nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Nosotros lo debemos de recordar y le debemos de pedir al Señor: Señor, dame a tu Espíritu Santo. Lo necesitamos en nuestras vidas para poder vivir la vida cristiana. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos poder. Esa es la promesa: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces, si no tenemos al Espíritu Santo, hermanos, hay que clamar, hay que pedir por Él. Les voy a decir algo: sin el Espíritu Santo no podemos vivir la vida cristiana. ¿Y saben por qué no podemos vivir la vida cristiana? Porque somos carne. Somos carne y nuestra carne es inclinada al mal. Nuestra carne quiere el pecado, quiere lo malo. Todo lo que no le agrada a Dios, eso quiere la carne. La carne quiere fornicación, la carne quiere vicios, la carne quiere egoísmo, la carne quiere, todo lo que se opone a Dios. Todo lo que se opone a Dios es lo que son las obras de la carne. Y para que nosotros como seres humanos podamos vivir la vida en Cristo, necesitamos y requerimos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si no lo tenemos, se lo tenemos que pedir: Señor, envía tu Espíritu Santo, yo lo necesito, no puedo. Si tú si yo no tengo a tu Espíritu Santo, no puedo. El Espíritu Santo es el que nos fortalece. Nos fortalece para que cuando se presente la tentación, nosotros digamos: no, gracias. Para que cuando venga un hombre a hacer una propuesta indecorosa: no, gracias, soy casada, no necesito eso. Para que cuando se presente una mujer a un varón diga: no, gracias, yo tengo a mi esposa. Es el Espíritu Santo el que nos fortalece para decir no y rechazar cualquier pecado. Y si nosotros no lo tenemos, pues ahí vienen las caídas. Ahí vienen las caídas. ¿Por qué? Porque nos descuidamos. Entonces, no podemos descuidar, no podemos contristar al Espíritu Santo. Nosotros lo contristamos cuando decidimos hacer nuestra voluntad. Pues yo sé que esto no le agrada a Dios, pero yo tengo ganas y pues luego me arrepiento, luego le pido perdón y yo lo voy a hacer y yo lo hago. Y lo empezamos a contristar. Se empieza a hacer chiquito, contristar se empieza a hacer chiquito, chiquito, chiquito hasta que lo apagamos. Y va a llegar ya un momento en que ya no nos va a redarguir, porque ¿para qué nos redarguye si no le hacemos caso? A veces vamos que tenemos que ir a algún lugar con el GPS y el GPS nos va diciendo: y das vuelta a la derecha. Y mi esposo me dice: no, es por acá. Se va derecho. Y luego: das vuelta a la izquierda. No, es para acá. Y él va por donde él quiere, ¿no? Llega un momento en que ya no nos habla el GPS y me dice: ¿por qué ya no habla? Le digo: ¿por qué no le haces caso? Yo le digo: ¿y no le haces caso? Ya dejó de hablar. Haces lo que quieres, te vas por donde quieres, pues no lo necesitas, ¿no? Entonces, así es el Espíritu Santo. Si no le hacemos caso, nos va a dejar de hablar, nos va a dejar de decir: ¿sabes qué? Le contestaste mal a tu esposo. ¿Sabes qué? Maltrataste a tus hijos y no estuvo bien. ¿Sabes qué? No debes de ser tan rebelde. ¿Sabes qué? Te equivocaste. El Espíritu Santo lo vamos a contristar y ya no nos va a decir nada. Tenemos que hacerle caso para que no se calle y nos siga dando dirección, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué más debemos nosotros de recordar?
Debemos de recordar las palabras del Señor Jesús. Hechos 20:35. Hechos 20:35 dice así: en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aquí nos dice que debemos de recordar las palabras del Señor Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Que no se nos olvide que Dios es generoso y Él quiere que nos parezcamos a nuestro papá. Él quiere que nosotros seamos generosos, que aprendamos a dar. A veces no sabemos, llegamos a Cristo y no sabemos dar. Todo es para acá, todo es para acá. No, pues es que esto me gusta, esto es para mí, y esto me gusta y eso es para mí, y todo es para los demás, pues no porque no sabemos dar. Pero debemos de recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús, hermanos? A ver, díganlo fuerte, para que no se nos olvide. Más bienaventurado es dar que recibir. Son las palabras del Señor Jesús. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Israel son súper ricos? ¿Por qué son tan prósperos? Porque ellos saben esto. Más bienaventurado es dar que recibir. Ellos saben que la bendición está en dar. La bendición está en dar. Ahí está, ¿sí? Cuando vemos a una persona necesitada, abramos nuestra mano para darle algo. Cuando venimos a la iglesia, el Señor dice en su palabra: y nadie se presentará con las manos vacías. Nadie se presentará con las manos vacías. Hay un hermano que es muy próspero y él hace mucho obra de evangelismo, le comparte mucho la palabra a la gente que no conoce de Dios. Y él es muy próspero. Y algo que cuando ya la gente llegó a Cristo, ya los llevó a salvación, que recibieran a Cristo, los empieza como a discipular. Y algo de lo que él les enseña, les dice, siempre es: tú da. Aunque sea un peso, pero dalo. Da algo y Dios te va a prosperar. Y es una realidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero además es algo que Dios establece. La bendición está en dar. El pueblo de Israel lo sabe y ellos lo practican. Ellos lo practican y por eso son tan prósperos. Por eso son tan prósperos, porque la bendición está en dar. Por ahí dicen, saca lo viejo para que llegue lo nuevo. Y voy a poner un ejemplo. Si tenemos mucha ropa viejita y todo, pero estamos aferrados, pues no llega lo nuevo. Pero cuando uno dice, voy a sacar esto y esto y esto y esto, a alguien le va a servir, nosotros lo damos. ¿Y qué hace el Señor? El Señor provee. El Señor provee porque así es Él. El Señor provee. Yo les voy a decir algo, a veces yo voy a buscar ropa, no hallo nada. Y cuando yo saco ropa, no esto y esto, voy y busco ropa y sí hallo. ¿Por qué? Porque yo creo que el Señor dice, ya sacaste, ya te voy a dar. Pero cuando uno no saca nada, no da uno nada, pues no llega la bendición. Entonces la bendición está en dar, ¿sí? Y debemos de recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Qué más debemos de recordar? Debemos de recordar que no debemos de contender. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, el versículo 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor,
a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Bueno, principalmente se refiere a no contender en cuestiones de fe, ¿sí? Pero yo creo que también aplica en cualquier tipo de contención. Delante de Dios no son gratas, no es grato que nosotros seamos personas que nos gusta estar siempre contendiendo y que a lo mejor hasta nos llegan a decir, ay, pues es que es bien contreras, es que yo digo, estamos platicando, yo digo una cosa y la persona dice otra y siempre me está llevando la contraria. Delante de Dios no es grato que nosotros estemos contendiendo. Y aquí nos dice la palabra, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan. Somos muy dados a lo mejor a no contender en ningún lado, pero en nuestra casa sí. Y nos gusta a lo mejor estar contendiendo con el esposo, y nos gusta a lo mejor estar contendiendo con los hijos, y se nos olvida que no debemos de contender, y ahí estamos contendiendo. Pues el Señor hoy nos dice, recuérdales y exhórtales delante de Dios a que no contiendan. ¿Nos llevamos esta exhortación? ¿Lo vamos a recordar? No debemos de contender, hermanos, porque delante de Dios no es grato. ¿Sí? ¿Qué más debemos de recordar? Debemos de recordar el sujetarnos a nuestras autoridades. Tito, capítulo 3, el versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Qué difícil se nos hace a veces sujetarnos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Se nos hace bien difícil. Decimos, no, es que no está gobernando bien, es que está cometiendo errores, esto no está correcto. El Señor a nosotros no nos levantó por jueces. Nosotros no nos levantó por jueces. El juicio es del Señor. Y Él dice que no juzguemos. Entonces, a nosotros el Señor nos quiere recordar el día de hoy, que nos sujetemos a nuestros gobernantes y que nos sujetemos a nuestras autoridades. A veces como esposas, ¿qué trabajo nos cuesta sujetarnos a nuestros esposos? ¿A quién le cuesta trabajo? Veo poquitas manos, sean honestas, no va a pasar nada, el Señor nos mira. Nos cuesta trabajo sujetarnos a nuestras autoridades, pero el Señor el día de hoy nos está recordando. Nos tenemos que sujetar, tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque ahí va y bendición, porque es algo que Dios establece. Y todo lo que Dios ha establecido es para nuestro bien. Todo lo que Dios ha establecido es para nuestra bendición. Entonces tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades. Y algo que es bien importante que nosotros recordemos es de dónde nos levantó el Señor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2 del versículo 5. Apocalipsis 2:5 dice así: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿De dónde nos levantó el Señor, hermanos? ¿De dónde estábamos caídos? ¿De dónde nos rescató? Esto es que recordemos y no se nos olvide lo que nuestra vida era antes sin Cristo. ¿De qué nos rescató? Nos rescató del pecado, nos rescató
del adulterio, nos rescató de la fornicación, nos rescató de vicios, nos rescató de pleitos, de la brujería, de la hechicería, la adivinación, la idolatría, las borracheras, las mentiras, los engaños, los fraudes. ¿De dónde nos rescató? ¿De dónde nos levantó? Lo debemos de recordar. Él dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Y qué? Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Yo creo que el Señor nos está hablando y debemos de recordar de dónde nos rescató el Señor. A lo mejor teníamos adicciones, tantas y tantas cosas, de la soberbia, del orgullo, tantas y tantas cosas, de una vida vacía sin Cristo Jesús. El Señor quiere que los recordemos. Yo quiero esta mañana, ya estamos, con esto terminamos, y yo quiero invitarles a que nos pongamos a cuentas con Dios. Porque muchas veces nos olvidamos de todas estas cosas y eso nos hace que nos vayamos deslizando, nos vayamos apartando de Dios. Cuando nos damos cuenta, a lo mejor ya caímos en algún pecado, a lo mejor ya caímos en incredulidad, a lo mejor ya caímos en tantas cosas y nos apartamos de Él y perdemos el temor a Dios o caemos en dudar de su existencia, podemos caer hasta en blasfemar de su nombre, en dudar quién es Él, en dudar de su grandeza, en dudar de su poder. Podemos caer en tantas cosas, pero yo quiero invitarles a que oremos, que le pidamos al Señor que nos permita poder estar recordando esto, todo esto que el Señor nos habló no se nos olvide, que nosotros podamos recordar que no hay otro nombre más grande que el de Él, que nosotros podamos recordar sus prodigios, sus señales, sus milagros, que nosotros podamos recordar sus palabras, que nosotros podamos recordar que necesitamos al Espíritu Santo para vivir la vida en Cristo Jesús, que recordemos las consecuencias del pecado, que a veces son muy graves. Y vamos a pedirle a Él, en primer lugar, perdón, si es que se nos han estado olvidando las cosas, que nos ayude a dar frutos dignos de arrepentimiento y que podamos recordar todo esto que Él nos ha hablado esta mañana. Vamos a levantar nuestra voz. Señor, nos acercamos a ti en esta hora y reconocemos, Señor, que muchas veces permitimos que llegue el olvido a nosotros y olvidamos la obra que tú hiciste en nuestra vida, el habernos rescatado, el haber tenido misericordia de nosotros. Se nos olvida que es un privilegio el que hayas puesto tu mirada en nosotros y nos hayas hecho tus hijos. Y te pedimos perdón. Muchas veces dejamos que lleguen estos olvidos y dejamos de recordar tus obras maravillosas, tus prodigios, tus señales, tus milagros, tus palabras, tus juicios. Y nos comenzamos a deslizar. Y cuando ya nos damos cuenta, quizás ya hemos caído en mucha incredulidad, ya llegamos hasta dudar de tu existencia, llegamos hasta dudar de tu palabra. Y Señor, te pedimos perdón en esta hora, ten misericordia de nosotros, porque tú rescataste nuestras vidas de la muerte, porque tú rescataste nuestras vidas de esa vana manera de vivir.
y tuviste misericordia y nos diste una nueva vida en Cristo Jesús. Pusiste un cántico en nuestra boca, pusiste alabanzas hacia ti, Señor. Pusiste gratitud en nuestro corazón, pero muchas veces dejamos de recordar tus beneficios, dejamos de recordar tus favores y tus misericordias hacia nuestras vidas. Perdónanos, ayúdanos a dar frutos dignos de arrepentimiento, que en verdad nos arrepintamos de estar olvidando quién eres y lo que has hecho por nosotros. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos a recordar todo lo que has hablado a nuestras vidas el día de hoy, que lo podamos recordar, Señor, cada día. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.